Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, les voy a mostrar cómo preparar ustedes mismos el electrolito para la pila. Este proceso es bastante sencillo y les permitirá entender mejor cómo funcionan las pilas y la importancia del electrolito en su funcionamiento. A lo largo del video, les guiaré paso a paso, compartiendo consejos y trucos para que puedan hacerlo en casa sin complicaciones. Así que, si están listos, comencemos. Las pilas se llenan con un líquido de base alcalina o ácida diseñado para toda la vida útil del producto. Si el reactivo se degrada, turbidez o congelación, puede intentar sustituir la solución, lo que prolongará la vida útil del producto. En este caso, es necesario saber cómo preparar electrolito para la batería en casa. Composición del electrolito para la batería. La composición del electrolito depende del tipo de batería. En las baterías de plomo para coches y motos, se utiliza una solución de agua destilada y ácido sulfúrico, fórmula H2SO4. En linternas e instalaciones fijas, fuentes alcalinas de CC rellenas con una solución acuosa al 20% de sodio o potasio cáusticos, NaOH o KOH. Se añaden aditivos, por ejemplo, a base de monohidrato de litio, a la mezcla para mejorar el rendimiento. Densidad y requisitos de los componentes. Para las reacciones químicas normales en la batería es necesario utilizar una composición electrolítica sin impurezas extrañas que puedan reducir la capacidad de la batería. Para aumentar la eficacia de la fuente de corriente es necesario utilizar componentes químicamente puros. Según la normativa, al preparar electrolito para baterías de plomo se utiliza ácido que no contenga más de un 8% de agua. La solución se mezcla a base de agua destilada que no contenga sales. El uso de líquido del suministro de agua está estrictamente prohibido. El álcali se suministra en forma seca. Durante el almacenamiento y el transporte el material no debe humedecerse e interactuar con otros reactivos. Los granulos se cargan en agua destilada y se agitan. A continuación, se introducen componentes adicionales en la solución. La calidad del electrolito para fuentes de corriente químicas reutilizables depende directamente del cumplimiento de las proporciones de los componentes en el fluido de trabajo. Seguridad en la preparación casera. Antes de preparar usted mismo el electrolito en casa, es necesario familiarizarse con las normas de seguridad, para proteger la piel, los ojos y los órganos respiratorios, utilizar equipos de protección resistentes a las sustancias agresivas. Es necesario llevar un delantal protector y guantes de goma, gafas para los ojos. Para neutralizar el ácido derramado se utiliza alcohol amoniacal o solución acuosa de carbonato sódico. Los componentes se mezclan en un recipiente de vidrio o plástico resistente a las sustancias agresivas. Para hacer electrolito alcalino, se utiliza un recipiente de acero o plástico. No se permite el uso de depósitos de otros materiales. La sala debe estar ventilada, ya que los vapores ácidos o alcalinos afectan negativamente a las vías respiratorias humanas. Cuando se fabrica electrolito para baterías de plomo, el ácido se vierte en el agua en pequeñas porciones con agitación constante de la solución. Material necesario. Antes de iniciar la preparación de la solución de ácido sulfúrico, es necesario preparar un recipiente con un volumen de 2 a 3 litros. El tipo de material depende de la composición del electrolito. Un recipiente de medición para determinar la dosis necesaria de reactivos. Agua destilada, ácido sulfúrico concentrado, varilla agitadora de vidrio, areómetro para medir la densidad de la mezcla obtenida. Instrucciones de preparación. Una vez preparados los materiales y el equipo de protección, puede empezar a mezclar los componentes. El procedimiento para preparar ácido sulfúrico o electrolito alcalino no es difícil.
No se recomienda almacenar los reactivos resultantes en casa, el líquido se vierte en los bancos de baterías, que deben cargarse. No está permitido almacenar la batería en estado descargado, ya que se produce la destrucción de los electrodos y la degradación de la masa activa. Composición del ácido: se trabaja en una sala ventilada a una temperatura del aire no superior a 25 grados centígrados. Antes de mezclar los componentes, es necesario averiguar el volumen de líquido necesario para llenar la batería. Las baterías de coche con una capacidad de 50 a 60 *H tienen cajas que contienen hasta 3,7 litros de electrolito. Se recomienda hacer un poco más de líquido de trabajo, unos 200 a 300 mililitros. También es necesario determinar la densidad del electrolito en función de la zona climática. Cuanto menor sea la temperatura ambiente, mayor deberá ser la densidad del electrolito de partida. Por ejemplo, para las regiones del extremo norte con una temperatura mínima invernal de hasta 50 grados se recomienda llenar el líquido con una densidad de 1,27 G/cm3, tras la carga, el parámetro aumenta a 1,29 G/cm3. En la zona media se utiliza una solución con una densidad de 1,28 G/cm3. Para obtener el electrolito es necesario tomar 1 litro de agua destilada y 360 mililitros de ácido sulfúrico. Para obtener una solución diseñada para funcionar en las regiones meridionales, se necesitan 330 mililitros de ácido, densidad calculada, 1,24 G/cm3. Breve algoritmo de preparación de la solución: verter agua destilada en un recipiente. Verter un chorro fino del volumen requerido de ácido sulfúrico, agitando simultáneamente la solución con una varilla de vidrio. Se prohíbe la mezcla acelerada de los componentes. Realice una medición preliminar de la densidad y, a continuación, mantenga el líquido entre 10 y 12 horas para que los componentes se mezclen por completo. Medir de nuevo la densidad con un areómetro. Si el parámetro difiere en menor medida del valor requerido, se introduce ácido adicional en la mezcla. En caso de aumento de la densidad, el electrolito debe diluirse con agua destilada. Se vierte la solución en los tarros de la pila, que previamente se limpian de líquido usado. Después de la carga es necesario comprobar la medición de la densidad y el valor se corrige añadiendo ácido sulfúrico adicional o añadiendo agua destilada. Hay que recordar que la medición de la densidad solo será correcta cuando la pila esté completamente cargada. Base alcalina: al preparar una solución alcalina, es necesario tener en cuenta el estado agregado del álcali, que se suministra en forma de granulos o en estado líquido, mezclado con agua. El material sólido se vierte en agua destilada y se disuelve agitando la mezcla con una varilla de vidrio. La proporción de los componentes de la solución se indica en la etiqueta de fábrica pegada en el lateral de la fuente de alimentación. La densidad de la solución depende de la zona climática. Cuanto menor sea la temperatura ambiente, mayor deberá ser la densidad del electrolito. Por ejemplo, a temperaturas de hasta 19 grados C, se utiliza un electrolito con una densidad de hasta 1,21 G/cm3, para mejorar el rendimiento. Se practica introducir 20 gramos por litro de litio cáustico. En las baterías que funcionan a temperaturas elevadas se utiliza una solución similar. Cuando la batería se utiliza a temperaturas a partir de 40 grados C, la densidad debe llevarse a 1,28 G/cm3. Proporciones habituales de lejía seca y agua. Para formar una solución con densidad de 1,17 a 1,19 G/cm3 es necesario introducir 1/. 5 del componente seco en 4/5 de agua. Al introducir 1/3 de álcali en 2/3 de agua, la densidad de la mezcla aumenta hasta 1,19-1,21 G/cm3. Para obtener una solución con una temperatura de solidificación mínima es necesario mezclar álcali seco y agua en proporciones
Iguales, densidad hasta 1,27 G/cm3. El reactivo resultante debe mantenerse en el interior durante 6 horas, el recipiente se cierra con una tapa hermética. En contacto con el aire, el electrolito se degrada, empeorando las propiedades electroquímicas de la solución. Parte del álcali precipita, la fracción clarificada, situada en la parte superior del depósito, sin impureza se utiliza para verter en los bancos de baterías. La entrada de partículas sólidas en la cavidad de los bidones provoca un cortocircuito entre los electrodos negativo y positivo, lo que provoca una autodescarga acelerada de la fuente de corriente continua. La preparación de otros tipos de electrolitos en condiciones domésticas no se practica. Si la batería utiliza una mezcla espesa de ácido y agua, tecnología AGM o baterías de gel, no será posible preparar una solución con los parámetros requeridos por su cuenta. Para restaurar tales dispositivos, es necesario llenar los tarros con agua, que empapara gradualmente las almohadillas de esponja. A continuación, se realizan varios ciclos de carga con pequeñas corrientes, lo que permite restaurar la capacidad. En conclusion, preparar el electrolito para la pila en casa es un proceso sencillo y accesible que puede ahorrarte tiempo y dinero. Al seguir los pasos que hemos compartido, podrás obtener un electrolito efectivo utilizando materiales comunes. Recuerda siempre tomar las precauciones necesarias al manipular sustancias químicas y asegúrate de trabajar en un área bien ventilada. Esperamos que esta información te haya sido útil y te anime a experimentar con tus propios proyectos de energía. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.